Buenos días, mi nombre es Javier Castillo y a continuación vamos a hablar acerca de Machine Learning en el curso de Big Data de Agrosavia. Bueno, Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de generar algoritmos que tienen la capacidad de aprender. Esto sirve para que nosotros no lo programemos de manera explícita, es decir, no necesitamos sentarnos en un computador o tener un desarrollador durante horas pensando en muchas soluciones posibles, sino que simplemente nosotros tenemos una gran base, una gigantesca base de datos eh, y entrenamos el algoritmo de, para que aprenda y sepa qué hacer en cada una de estas ocasiones. Dentro del Machine Learning tenemos el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado se divide en clasificación, que lo veremos más adelante, y la regresión. Y dentro del no supervisado tenemos el agrupamiento. Cuando se entrena un algoritmo eh, en el aprendizaje supervisado, se le dan unas preguntas, las cuales también se conocen como características, y también se generan unas respuestas a las que se les denomina etiquetas. Dentro de tenemos un ejemplo clásico de las librerías, la librería Iris, el cual me determina que de acuerdo al grosor y la longitud del pétalo y del sépalo de la flor, voy a obtener una respuesta que es a qué especie pertenece esa flor. Entonces el objetivo del aprendizaje supervisado es que se entrena al algoritmo dándole las preguntas y las respuestas para que en un futuro genere predicciones. En la clasificación podemos observar o se puede decir que es a qué pertenece algo. En este caso, por ejemplo, continuando con el ejemplo de las flores, de acuerdo a la longitud y al grosor del sépalo y del pétalo, pues lo clasifico aquí, podemos decir que en 4 grupos, y cada grupo podemos decir que es una especie diferente de la flor. En la regresión, básicamente lo que tiene en cuenta es la ecuación de la pendiente, y simplemente lo que dice aquí es que en el caso, un ejemplo en lo que yo trabajo, podemos decir que aquí en el eje X tenemos la altura y en el eje Y tenemos la producción de biomasa. Entonces lo que decimos que a determinada altura voy a tener determinada producción de biomasa. Bien, entonces ya vimos que tenemos el aprendizaje supervisado, que se divide en supervisaje de clasificación y supervisaje de regresión. Entonces ahora vamos a ver lo que es el aprendizaje no supervisado. Y pues básicamente es lo único que alimentamos al algoritmo. Al algoritmo son las características, pero nunca le damos las etiquetas. Es decir, siguiendo con el ejemplo de las flores, solamente le damos los datos de la longitud y el grosor del sépalo y del pétalo, pero nunca le decimos a qué especie pertenece. Lo que queremos con este tipo de aprendizaje no supervisado es que el algoritmo nos agrupe la data que alimentamos según las características. Bien, ya definimos qué era Machine Learning, ya miramos cómo se clasifica. Entonces, una vez tengamos los conceptos claros, lo que, lo que pasamos a entender es lo que es un set de entrenamiento y el set de evaluación. El set de entrenamiento básicamente es coger la gran base de datos que se tienen, y de esa gran base de datos tomamos el 80% de esos datos para hacer el entrenamiento del algoritmo, y el 20% del set de datos lo tenemos es para evaluar el algoritmo que nosotros hemos venido entrenando. Con el algoritmo supervisado tenemos las funciones el xtrain, que como lo mencioné, básicamente es el 80% de los datos a entrenar. Tenemos JTrain, que son las etiquetas o las respuestas. Tenemos el XTest, que es el 20% de los datos para hacer la evaluación.
y pues con la función getExt, que es con las etiquetas de los resultados de xtest. Más adelante en otros videos vamos a mencionar un ejemplo para entender un poco mejor este tema.